¿Qué tiempo, qué momento es este? Es el momento en el que Jesús estuvo andando sobre las aguas. Es un momento de una maravilla enorme. Es un tiempo donde Jesús estaba mostrando un poder sin igual, un poder prácticamente único. Lo único que nos encontramos es una referencia en Job capítulo 9, creo que es versículo 8, Job 9:8, donde habla que Él calmará o Él extendió los cielos y anduvo sobre las aguas. Y tiene que ser una imagen poderosa. No sé si ellos, los discípulos, tenían eso en mente, pero era una imagen muy, muy poderosa. Jesús caminando sobre las aguas, que es la imagen que se nos ha quedado grabada. Jesús caminando sobre las aguas. Era una tarde, era por la noche. Estamos hablando de las 3, 4 de la madrugada. Muy tarde, muchos ya estarían durmiendo, estarían esperando a Jesús. Y era algo muy inusual lo que estaba pasando esa noche. Porque no es normal que a las 3 o 4 de la mañana ellos, a mitad del mar, venga Jesús andando sobre las aguas. No tenía mucho sentido. Pero si vamos un poquito atrás en el tiempo, vemos cómo Jesús les da una consigna. Meteros en la barca e ir a la otra orilla, a la otra ribera. Estamos hablando de que aquel mar de Galilea, podía tener por su parte más ancha unos 12 kilómetros. Y aquí dice la palabra de Dios que estaban en mitad, por lo tanto, podríamos hablar en torno a los 6 kilómetros. 6 kilómetros. Ponle un poquito más, ponle un poquito menos, 6 kilómetros. Creo que en Juan habla de otra forma, habla de unos 20-30 estadios, estaría en torno a los 4 kilómetros y medio, 5 kilómetros. No importa, es que era muy lejos. Pero ¿por qué estaban ellos cruzando al mar sin él? Porque Jesús necesitaba un tiempo para poder orar y estar a solas. Y es algo muy necesario para él. Pero si era necesario para Jesús estar a solas y orar, como lo dice en el versículo 23, dice, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. A orar aparte. Si Jesús necesitaba un tiempo a solas para orar aparte, ¿cuánto menos nosotros? ¿Cuánto menos yo necesito también mi tiempo a solas para orar aparte? Y ahí en ese momento es cuando a las 3, 4 de la mañana, versículo 23 dice, mas a la cuarta vigilia de la noche, que sería esa hora, Jesús hace algo que es algo muy extraño, que es ponerse a andar sobre el agua para encontrarse con ellos. Dice también la palabra que azotada la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. El mar empezaba a tragar esa barca, el viento se la empezaba a llevar. Y ahí en medio del mar, los discípulos, los 12, sentados, mirándose, vieron algo que se acercaba. Si yo estoy en medio del mar y en medio del viento y de la tempestad veo algo que se acerca, hubiese pensado lo mismo que ellos. ¿Qué es lo que ellos pensaron? Dice la Reina Valera, un fantasma, gritaron. Esto se puede traducir, o si vas un poquito al original, podía incluso derivarse de una palabra en hebreo que quiere decir como una visión. Entonces estaban diciendo unos a otros, oye, ¿es una visión? No se refería a un señor del inframundo, un muerto que estuviera caminando, era como es algo que estamos viendo que no es real, es una visión, es algo que nos está pasando, estamos viendo algo que es extraño. Y ahí se acerca Jesús caminando. Además, vemos que él dice, tened ánimo, no temáis. Pero ¿cómo es posible tener ánimo y no temer cuando en medio de una tempestad, en medio del mar, estamos viendo a un Señor que se acerca a nosotros? No tiene sentido. Y a veces el Evangelio es así, no tiene sentido muchas veces. Tener ánimo no tiene muchas veces sentido no temer. Es algo que no es coherente. ¿Cómo no voy a tener miedo y cómo no voy a temer en el momento en el que yo estoy viendo algo que es irreal, que no tiene sentido, que no tiene coherencia conforme al ser humano?
Pero esto es el Evangelio. El Evangelio son cosas que no tienen sentido conforme al ser humano. Y ahí vemos a Pedro, que tiene el coraje, tiene el arrojo, tiene la valentía, tiene la confianza y tiene también las ganas de experimentar también algo que es maravilloso. Dice, Señor, ordena que vaya y yo voy. ¿Tenía fe o no tenía fe? Claro que tenía fe y tenía ganas de probar su fe. Y él dice, Señor, ordena que vaya, que yo voy a ir. Y Jesús le dijo, ven para acá. Y empezó a pisar sobre el mar como si estuviera andando sobre la arena. Y es que muchas veces nosotros queremos también experimentar el poder de Dios. Y queremos experimentarlo de una forma poderosa. Y queremos vivirlo. Pero ¿cuál es el problema? Que en medio del caminar, Pedro se da cuenta de la tempestad. No queremos pasar por problemas, pero queremos experimentar el poder de Dios. Y ahí es cuando Dios obra de una forma poderosa. ¿Por qué? Porque en medio del problema, en medio de la tempestad, en medio de caminar sobre el agua, que es algo que es imposible, es cuando sucede la respuesta, cuando sucede la oportunidad y cuando sucede la renovación de nuestra vida. Ahí es cuando Pedro pudo tener la respuesta. Estoy caminando sobre el agua por el único motivo que Jesús ha querido. Y confiando en Él, yo estoy caminando sobre las aguas. Era algo que era maravilloso. En medio del problema y en medio de la tempestad, estoy haciendo algo que es impensable y que es imposible. Ahora, es impensable e imposible para los hombres, pero conforme el plan de Dios no es imposible. Conforme el poder de Jesucristo no es imposible. Porque es la orden de Jesús. Ven. Y cuando Jesús dice ven, tú vas y llegas hacia donde Él está. No, pero es que hay agua. Anda sobre las aguas. No, es que hay tempestad. Sigue andando. No importa. Ahora, ¿qué tengo que hacer en primer lugar? Lo que hace Pedro. Señor, llámame, que yo quiero ir. Llámame, di mi nombre, ordena que yo vaya. Ese es el corazón del obrero. ¿Cuál es el corazón del obrero? Señor, yo sé que es algo irreal, que no tiene sentido, que yo por mí mismo no puedo andar sobre el agua, que soy un humano, por muy pescador que sea, no sé andar sobre el agua. Sabría nadar muy bien, segurísimo, pero andar sobre el agua nadie puede. ¿Y qué dice Pedro? Envíame ahí, llámame, que yo quiero pasar por encima. Yo quiero experimentar el poder que tú tienes. Ese es el obrero que Dios quiere. Y el obrero que Jesús quería. Ven, Pedro, claro que sí, tú quieres experimentar, pues lo vas a experimentar, pero bien. Y empieza a andar Pedro hacia ahí. Pero, ¿cuál es el primer punto? Es el corazón de Pedro, el corazón de un obrero, el corazón de alguien que está loco. Pedro está loco. Porque no tiene sentido que tú le digas a alguien, envíame a caminar sobre el agua en medio de una tempestad, en medio de un lugar, a las 3, 4 de la mañana. No sé si habría luna, no lo sé. Si alguien se ha puesto un día a hacer estudios científicos para ver si en aquel día había luna llena o no había luna llena. No sé si se veía mucho o poco. Lo justo como para ver de una forma borrosa que se acercaba a una persona. Así que algo de luz tenía que haber. No sé si llevaban un candil o llevaban algo para poder ver, no tengo ni la menor idea, me lo puedo imaginar. Pero Pedro baja de la barca a caminar sobre el agua. Ese primer paso, no sé cómo tuvo que ser, pero la fe que tuvo que tener Pedro era enorme. El primer paso de meterte en el agua. Pero ese es el corazón de Pedro. Señor, llámame. Llámame porque en la barca estoy muy a gusto, en la barca estoy cómodo, en la barca estoy seguro. Pero si yo quiero experimentar el poder y la obra de Dios, ¿qué tengo que hacer? Tengo que salir de la barca. Trayéndolo un poco a nuestro contexto. Yo quiero vivir una vida cómoda, quiero vivir una vida sin problemas, una vida de seguridad, dentro de mi barca, con mis 12 amigos, aquí resguardadito, que no me pase nada, que nadie me moleste. Pero ahí dentro no puedes ver el poder de Dios.
No puedes experimentarlo, mejor dicho. No puedes experimentarlo. ¿Cómo va a experimentar Pedro el poder de Dios? Cuando sale de la barca. Y en la barca ya no hay suelo por el que pisar. Ya no hay nada a lo que te puedas agarrar. No hay ninguna soga a la que aferrarte por el viento. No tienes a nadie a quien decirle, dame una mano que me caigo. O abrázame que tengo miedo. Cuando Pedro dice, quiero experimentar el poder de Dios, deja toda su comodidad, deja toda su seguridad y se va al agua. No era fácil, claro que no era fácil. No quiero dejar mi comodidad, no quiero dejar mi seguridad, no quiero dejar mi trabajo, mi dinero, no quiero dejar mi hogar, no quiero dejar mi día a día con mi rutina, porque es cómoda y me siento seguro en ello. No quiero salir de mi casa un día a las 8 de la noche en invierno porque hace frío para tener el culto en la iglesia regional, o no quiero ir el domingo por la mañana porque estoy cansado o me duele algo o lo que sea. No importa, sal de tu zona de confort y ve para allá. La pobre pastora Miri, hemos empezado hoy el culto antes porque ha fallecido su tía, su tía abuela, la hermana de su abuela. Falleció en la noche del viernes al sábado. Ayer estuvimos en el tanatorio y hoy justo el entierro era a las 11:45. ¿Qué hacemos tal? Y pues mira, pues tenemos rápido la alabanza, vamos a cambiar el culto porque si no, no tenemos a nadie que pueda llevar alabanza. Tenemos la alabanza y luego ya rápido tú te vas, por eso ya se ha ido, ha desaparecido y se dirige para allá y luego ya volverá más tarde. Pues no pasa nada, hacemos. Y si tenemos que ir corriendo, vamos corriendo. Y si tenemos que perdernos algo, nos perdemos algo. No importa. Lo importante es hacer aquello en lo cual yo puedo encontrar respuesta conforme al plan de Dios. Por eso Pedro hace algo que es muy inteligente. Y es, no se tira de cabeza ahí como diciendo, venga, me vas a salvar. No, Señor, envíame. Es decir, yo no voy a dar un paso a no ser de que tú me lo digas. Es decir, yo quiero que tú seas el que me digas, ven. Porque cuando Jesús dice ven, hay poder. Cuando el Padre te dice ve, ahí es cuando hay respuesta. Ahora, tirarte tú de cabeza, lo mismo el primer golpe te lo llevas. Es decir, Pedro no hizo, bueno Señor, tú me librarás, y se tiró como un loco. Eso sí es estar loco, porque la confianza la pone en que, Señor va a bendecir todo lo que haga. Señor no va a bendecir todo lo que haga. El Señor te va a rescatar aunque tú seas torpe y te tires de cabeza de la barca. Pero Pedro lo que hace es, Señor, pídelo, envíame, manda, ordena, porque yo sé que en esa orden va a haber toda respuesta. Y vaya que sí Pedro lo hizo. Ahí dice en el versículo 28, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendió Pedro de la barca. Andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Y ahí tenemos el primer paso de Pedro. Pedro va y pone el pie y decide ir, porque tenía una fe total y absoluta en Jesús. Y el primer paso lo da en firme. Y dice, ostras, que esto está funcionando, que estoy andando como él. Y iría andando, no sé cómo iría, como si fuera un bebé pequeño de 1 año, andando torpemente, pero comete el error de los errores. Toda la fe y toda la confianza que había puesto Pedro en Jesús, ¿qué ocurre? Se desploma en el momento en el que, en vez de mirar a Jesús, empiezan a ver su alrededor. Y dice, ostras, que estoy en medio del agua, que hay tempestad, que hay viento, que me hundo. Y se hundía. ¿Por qué? Porque dejó de mirar a Jesús. ¿Qué es lo que Pedro tenía que haber hecho? No dejes de mirar a Jesús. No pares de enfocarte en Él. No dejes de andar hacia Jesucristo. En el momento en el que Pedro mira hacia otros lados y ve la realidad obvia y objetiva, es cuando empieza a caer. Cuando empieza a pensar, me voy a caer. Cuando empieza a darse cuenta de los problemas que había alrededor. Antes no le importaban, pero cuando ya estaba en medio del problema,
es consciente, perdón, es consciente de él y dice, no voy a poder. Y empieza a caerse. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces. Tuvo miedo. Un creyente no puede tener miedo nunca, porque el miedo nos hace dudar y la duda nos hace caer. Y esa fe que tenía se disuelve en medio del temor y de la inseguridad por los problemas y las circunstancias. Oye, y Pedro no estaba ciego, o sea, lo que él estaba experimentando era real. El problema era real, el viento le daba en la cara, le mecía para un lado o para otro, el agua le salpicaría, haría frío, estaría notando el frescor del agua en sus pies. Pero Pedro tuvo miedo. ¿Cómo es posible que Pedro tuviese miedo habiendo experimentado lo que estaba experimentando? Y ya no solamente esto, es que si leemos un poquito antes, capítulo 14, la primera perícopa es muerte de Juan el Bautista, la segunda es alimentación de los 5.000. 2 panes, 5 peces, que además, según Juan, dice que eran pececillos, seguramente desecados o en escabeche. 2 panecitos, 5 pececillos, que lo llevaba un niño porque era la comida de un niño. No la comida copiosa de un adulto o de una familia, era la comida que una mamá le puso a un niño en un paquetito para que comiese allí tranquilamente. Y esos 2 panes, 5 peces, perdón, al revés, lo estoy diciendo al revés, 5 panes y 2 peces, fue lo que sirvió para dar de comer a 5.000 personas. ¿Cuándo ha ocurrido eso? Bueno, en Segunda de Reyes, capítulo 4, versículos del 40 y no sé qué al 44, vemos que Elías hace algo parecido, pero con muchísima menos gente lo podéis leer. Y además no solamente eran 5.000 hombres. Ahora, suman mujeres y suman niños. ¿Cuántos podrían ser? ¿13, 15, 18.000 personas comiendo de eso? Y cuando Pedro le empieza a sacar panes, y panes, y panes, y panes, y peces, y peces, y peces, hasta dar de comer. Mirad, ¿sabéis lo que es dar de comer a 5.000 personas? No que hayáis estado en una circunstancia así. Yo sí. ¿Cómo? En las conferencias. Cuando yo he estado en Corea y he tenido que ir a conferencias de remanentes con 10.000 o 20.000 personas, ¿tú sabes la que se lía? ¿Sabéis lo que es el IFEMA de Madrid? Las salas grandes. Una sala del IFEMA únicamente que sirve para que la gente pueda pasar y coger su comida. Miles de personas. Y veo ahí a los staff, se los llaman staff porque son los que coordinan, que hay cientos de staff, los pobrecitos ahí, va dando comida tú con los tickets, vas el ticket, no, es que somos 5, venga, 5, te lo preparan, te lo ponen en una bolsa, con sus botellas de agua, las bandejitas, todo. Miles de personas, horas ahí dando comida, sacando de una cesta donde antes había 5 panes y 2 peces, ahora sacaban. Y daban de comer a esos, vamos a poner 15.000, por poner un nombre. 15.000 personas. Yo he estado ahí viendo eso y de verdad es un caos y es muy difícil. Son horas. Bueno, a lo mejor no tantas, pero viendo que eran 12 y a lo mejor no 50 como estaban los staff en las conferencias de remanentes, pues podrían haber sido unas 3 horitas o por ahí. Y a pesar de ver todo eso y de ver ese milagro y experimentarlo con sus propias manos sacando peces de donde no había, en medio de la tempestad Pedro dice, uy, me voy a caer. Claro, no es justo porque nosotros no hemos estado en esa circunstancia. ¿Qué quiero decir? Que tú a veces puedes tener el corazón de obrero de decir, Señor, envíame. Tú puedes dar el primer paso, el segundo, el tercero, pero hay veces donde en el cuarto tienes miedo. Y si lo hizo Pedro, ¿por qué no lo vas a hacer tú? Así que no pasa nada si a veces tienes miedo y tienes inseguridad. Es natural, estás en medio de muchas circunstancias. Ahora, ¿qué es lo que Pedro hizo? Alzó su voz y dijo, Señor, sálvame. ¿Y qué hizo el Señor Jesús? Se acercó, le tendió la mano y le ayudó. ¿Se lo merecía Pedro por haber dudado?
Hay quien diría, pues le pisas la cabeza y le dejas ahí unos 40 segunditos, que es lo justo para que se empiece a apurar de verdad. Y luego le sacas. No, le saca. ¿Por qué? Porque sabe que es humano y sabe que las circunstancias son difíciles y que hay veces donde hay miedo e inseguridad, pero lo que nunca va a faltar es la ayuda de Jesucristo. Nunca va a faltar. Y aunque yo pueda caer y al cuarto paso decir, Señor, no puedo más, tengo miedo, te va a levantar y te va a meter en la barca. No te preocupes, habrá otro día, habrá otra circunstancia. No pasa nada. Y tampoco Jesús le machacó mucho. Bueno, aquí lo ponen en exclamaciones. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Nunca dudéis. Nunca haya duda. Porque Jesús es el Cristo, tiene todo el poder y no va a pasaros nada. Por eso, en el versículo 27, cuando ellos están con miedo y dicen, ¡es un fantasma!, responde Jesús, tened ánimo, yo soy, no temáis. Ese yo soy no está puesto ahí por casualidad. No era que yo soy Jesús, como cuando llaméis a un telefonillo, cuando llamas al telefonillo de tu casa, aunque nunca dices, oye, soy tal persona, no. ¿Quién dice? Yo, o abre, y abres. ¿Por qué? Porque es lo de siempre, porque reconoces la voz, porque la costumbre, pero no es ese yo soy. ¿Cuál es el nombre de Dios en el Antiguo Testamento? De alguna forma la traducción de Yahvé es yo soy, es el verbo ser, el verbo existir. ¿Qué es lo que Dios le dice a Moisés cuando va a presentarse al pueblo? ¿Y quién le digo que eres? Yo soy. ¿Pero quién? No hace falta más. Yo soy el que soy. Yo soy la propia existencia. Yo soy el único. Y es la misma palabra y fue la fórmula que utiliza Jesús. Yo soy. Y ahí es cuando después, al final del todo, versículo 33, dice, entonces los que estaban en la barca vinieron y la adoraron, diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. ¡Wow! Es decir, estaban relacionando directamente con Dios mismo. Es que eres el Hijo de Dios, yo soy tal. Empiezan a relacionar y se dan cuenta de eso. Y Pedro lo ve y lo experimenta. Aún así, Pedro llegó un día en el que volvió a tener no puedo decir poca fe, pero negó a Jesús 3 veces. Pero no importa, porque siempre Jesús está y te tiende la mano y te saca. A veces con un rapapolvo, hombre de poca fe. Jesús tenía carácter, no pensemos otra cosa. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre Pedro y los demás apóstoles y discípulos? ¿Qué ocurre con los otros 11? Si es que había incluso alguien más en la barca. ¿Cuál es la diferencia? Que Pedro experimentó el poder de Dios, aunque se cayese, no importa, pero lo experimentó durante, vamos a poner 3 pasos. ¿Los demás qué? Los demás solo vieron. Vieron. Y que está bien, o sea, es decir, ver eso era suficientemente impactante para que no lo olvidasen. De hecho, por eso está escrito en este libro. Porque era algo impactante y era algo que Dios guió a Mateo para que lo escribiese y lo pudiésemos nosotros volver a leer y tener aquí. Pero no es lo mismo ver que experimentar. Como decía la periodista esta, como no es lo mismo, ¿cómo era? Verlo que vivirlo, voy a estar 21 días haciendo cualquier cosa, el famoso programa de los 21 días. Y la periodista se estaba 21 días metida en el mundo de lo que fuese. No es lo mismo verlo que vivirlo. No es lo mismo que te lo cuenten o que tú lo veas en terceras personas a experimentarlo en tu propia vida. ¿Cuál es la diferencia? Que Pedro tenía la valentía y desafió de tal forma que dijo, en medio del problema y de la circunstancia, me da igual, yo lo quiero experimentar, se cayó, no pasa nada, se vuelve a levantar y va a quedar en la barca de la misma forma que los demás, pero con un testimonio en la vida y con una experiencia que por eso Pedro era
de los favoritos, no voy a decir de los favoritos que queda un poco feo, era de los más cercanos de Jesús. ¿Por qué? Porque era bruto, porque era valiente, porque no paraba a pensar en las consecuencias, él se tiraba hacia Jesús. No me importa, yo voy contigo. ¿Qué es lo que hizo Pedro cuando vinieron a apresar a Jesús? No pensó, cogió la espada y ¡pumba! Y si le llega a pillar la cabeza, le da con la cabeza y le mata. ¡Hala! Otro muerto. No. Tenía ese arrojo. Lo que pasa es que llevado con la guía del Espíritu Santo, Pedro se convirtió en una persona que no sacaba la espada y mataba, que simplemente testificaba que Jesús era el Cristo. La misma valentía, el mismo arrojo, el mismo desafío, pero siendo lleno del Espíritu Santo, vemos a dos personas muy diferentes. Primero al Pedro que saca la espada y se pone a dar mandobles, y luego al Pedro que se pone delante de la multitud y empieza a decir que Jesús es el Cristo, a pesar de que sabía que le podía costar la vida. Este es el Pedro que yo quiero ser. Quiero ser el Pedro que dice, Señor, envíame, Señor, llámame, Señor, llévame a tal sitio, Señor, guíame, sin mirar alrededor. Únicamente con la fe y la certeza de que si Dios me manda, Dios lo cumple. De que si Dios me manda, Dios me hará caminar sobre las aguas, y de que si Dios me manda y yo me caigo por alguna circunstancia, Él me volverá a levantar y yo podré seguir. Yo también quiero ser Pedro. Ahora, podemos volver a tomar hoy la decisión que tantas veces hemos dicho de tomar. Yo puedo ser Pedro, puedo ser uno de los 11. Los 11 no les pasó nada. Estuvieron en la barca, no se cayeron, no se ahogaron, no se murieron, se marearon un poco, se salpicarían del agua, tendrían frío, se constiparían, pero estaban seguros. Y además vieron un milagro brutal. Ver a Jesús sobre las aguas, viendo a Pedro el loco este que se tira, andando tan bien, luego Jesús dice, pero ¿qué panorama es este? Pero lo vieron y lo experimentaron. Ahora, yo quiero ser Pedro. Yo quiero experimentarlo, yo quiero caminar sobre las aguas, porque ahí es donde encuentro la respuesta enorme, ahí es cuando lo imposible se convierte en posible y ahí es cuando Dios obra y utiliza a las personas. Cuando empezamos a disfrutar de lo que no tiene sentido. Así que, hermanos, os bendigo en el nombre de Jesucristo, para que tengáis el arrojo de Pedro y la determinación del obrero de decir, Señor, envíame, Señor, llámame, Señor, ordena. Para que podamos tener también la fe de ser aquellos que confían plenamente en ese poder de Dios. Y luego también para que seamos los obreros que podamos ir al campo siendo llenos del Espíritu Santo, sabiendo que hay un plan perfecto y aunque yo me caiga, el Señor me va a rescatar y a levantar siempre. Siempre y siempre. Señor, gracias por la obra perfecta de Jesucristo, aquella obra que Él realizó por esa tempestad en la cual nosotros caminamos, la tempestad en la cual nosotros sentimos ese poder absoluto, esa tempestad y ese agua que parece que son imposibles de atravesar, pero tú lo haces todo posible. Únicamente te pedimos, danos gracia, que esa gracia se transforme en valentía, que la valentía se transforme en el desafío, no hacia ti, sino en desafiar mi lógica, desafiar mi humanismo, desafiar lo que puede ser objetivo y puede ser coherente, para poder ver ese plan perfecto y milagroso y poderoso que está en nuestra vida y para nuestra vida. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.